Podcast de Colombia Risk Analysis. Es un espacio donde cada semana analizamos la noticia del momento. Únete a Podcast y patrocina nuestros episodios. Juntos podemos unir las decisiones con el análisis. Escríbenos para tener más información. Hola y bienvenidos nuevamente a Podcast. Yo soy Catalina Bobadilla y hoy está conmigo Martín Castro, investigador en Colombia Risk Analysis. En el episodio de hoy hablaremos sobre la situación de los cultivos de coca en Colombia, las acciones del gobierno Petro y el impacto de estas cifras en el país. Martín, bienvenido a Podcast. Hola Catalina, muchas gracias por recibirme. A ti, Martín, por estar hoy aquí acompañándonos. Empecemos con la cifra de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 253.000 hectáreas de cultivo de hoja de coca tuvo el país en el 2023. Esta cifra revela un aumento del 10% en comparación al 2022, según este mismo informe, y deja a Colombia con un potencial de producir 2.664 toneladas de cocaína al año. Este dato incluye una de las incautaciones más grandes del año pasado, 746 toneladas, que significa un 28% de esa producción potencial. Así que Martín, empecemos por entender qué significa la cifra de cultivos de coca, qué es diferente a la producción potencial y qué está haciendo el gobierno Petro frente a ello. Las 253.000 hectáreas de cultivo de hoja de coca corresponden a las áreas sembradas del 31 de diciembre del año pasado. Ahora, cuando hablamos de producción potencial, no quiere decir que estemos produciendo ya 2.644 toneladas de cocaína, sino es el cálculo de la hoja de coca que se puede obtener al realizar el proceso de recolección en esas hectáreas productivas. Gustavo Petro, incluso antes de ser presidente, fue crítico al paradigma de la guerra contra las drogas y está llevando el debate a un enfoque de salud pública y de derechos. Según el presidente Petro, esta guerra contra las drogas fracasó. Un giro en el discurso de la política antidrogas en Colombia que inició el expresidente Juan Manuel Santos en su momento. Entonces, el gobierno plantea un cambio de perspectiva en el que no se estigmatice ni criminalice a los campesinos y productores pequeños. Más bien se priorizan los esfuerzos en la sustitución voluntaria de los cultivos y en la interdicción de drogas. En el gobierno de Petro, la interdicción es una estrategia antidrogas apoyada por Estados Unidos, que se enfoca en interceptar grandes cargamentos y desarticular las estructuras financieras detrás del narcotráfico, priorizando estas acciones sobre la fumigación y los enfrentamientos con campesinos. Esto quedó planteado en su política nacional de drogas, que tiene 3 puntos claves: oxígeno, asfixia y tejedoras. Oxígeno es esto que te expliqué al principio, que busca que las comunidades transiten a economías lícitas. Asfixia son las estrategias que buscan quitarle valor al sistema narcotráfico, atacando las finanzas ilegales, el lavado de activos, la infraestructura de producción y usando la interdicción. Se ha estudiado que esta es una estrategia efectiva en la lucha contra los cultivos ilícitos. Por otro lado, en tejedoras el gobierno incluye el cambio de narrativa y la diplomacia. Aquí, el papel de Laura Gil como representante de Colombia ante la Comisión de Estupefacientes de la ONU es importante para cambiar el paradigma de la guerra contra las drogas a nivel mundial, que ya ha tenido unos logros. Ahora, ¿el aumento de los cultivos tiene que ver con esta política de drogas? En parte sí. Estamos en medio de una crisis del precio de coca y esta tenía el potencial de ser la oportunidad del gobierno para empezar la sustitución, pero no ha sido así. De hecho, el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga resalta que esto es porque es posible que las comunidades estén almacenando la pasta de cocaína esperando a que los precios vuelvan a subir. En enero de este año, el presidente Petro reconoció la ineficiencia del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, el PENIS, obligando al gobierno a replantear ese elemento del Acuerdo de Paz de 2016. Es probable que en el año y medio que le queda al gobierno Petro este programa no cumpla las expectativas de las familias que hacen parte de él y por lo tanto no puedan dejar de cultivar y se aumente en algunas zonas el cultivo. Esto nos deja en la situación actual, una tendencia de aumento de cultivos que parece no tener freno. Martín, según este informe, 35% de los departamentos donde se concentran los cultivos, son Cauca, Putumayo y Norte de Santander, coincide con el aumento de la presencia de grupos armados. Las disidencias de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo, que son los principales. Esto no es nuevo en el país, pero ¿qué está diciendo el gobierno acerca del tema? Tienes razón. Históricamente, las regiones más afectadas por la presencia de grupos armados han sido epicentros del cultivo de coca. Esta tendencia se mantiene hasta hoy en día. Por ejemplo, el Cauca, que registró uno de los mayores incrementos de hectáreas de cultivo en 2023, también se ha enfrentado a un aumento de violencia armada desde el año pasado, como analizamos en nuestro podcast
el Cauca estalla. Las iniciativas de sustitución de cultivos han sido dirigidas a estas regiones, pero no han tenido los resultados esperados y los incumplimientos del plan han causado descontento entre los campesinos participantes. No se ha logrado un control de los grupos armados sobre las zonas cocaleras. Por ejemplo, durante los diálogos con el ELN no se vio un cese en la actividad cocalera. Además, los grupos armados siguen atacando a líderes sociales y comunitarios que apoyan los esfuerzos de sustitución. Esto hace parte de lo que el informe llama la nueva geografía de la coca. Son territorios donde se favorece la consolidación de cultivos de coca. Se concentran los cultivos para que tengan un mayor rendimiento de la planta de coca y por eso también se aumenta el potencial de producción. En estos territorios empiezan a surgir o intensificarse otras actividades ilícitas como la minería ilegal, que para el Washington Office on Latinoamérica es una de las razones de esta crisis cocalera. El interés de los grupos en otras rentas ilegales que no tengan tanto riesgo de que el gobierno las intervenga. En este marco, el presidente anunció la compra estatal de la cosecha de coca a los productores del plateado en el Cauca. Esta no apunta a ser una estrategia sostenible en el tiempo debido a los recursos que requiere, y es probable que en el corto plazo esto solo sea una solución rápida a una situación delicada. Siempre y cuando la coca continúe siendo tan lucrativa como en la actualidad y la sustitución de cultivos enfrente tantas dificultades, esta seguirá siendo un pilar de las economías ilegales. La política de drogas ha sido uno de los puntos clave donde se ha enfocado la relación entre Estados Unidos y Colombia, donde desde hace décadas además se había mantenido el énfasis en la erradicación de cultivos. ¿Qué implicaciones tiene la política del gobierno Petro para la relación bilateral con Estados Unidos? La política de drogas del gobierno Petro ha causado preocupación en el gobierno estadounidense. Una parte fundamental de la relación entre Colombia y Estados Unidos gira en torno a combatir el narcotráfico y muchos de estos recursos que destina el Congreso estadounidense hacia el país están dirigidos hacia esto. La política de Petro ha causado roces con el gobierno Biden, pues la cantidad de coca que llega a Estados Unidos no se ha reducido significativamente y esto lo atribuyen a los esfuerzos deficientes del gobierno Petro respecto a la erradicación de cultivos. Sin embargo, Estados Unidos recertificó a Colombia como un aliado en la lucha contra las drogas en septiembre de este año, aunque alertó sobre los elevados niveles de cultivos de coca. Es probable que el futuro de esta relación entre los dos países dependa de quién quede electo como presidente en las elecciones del 5 de noviembre. En nuestro informe del futuro de la relación entre Estados Unidos y Colombia, evaluamos los escenarios de la relación en materia de política de drogas en caso de la elección de Harris y Trump. Por un lado, es probable que bajo una presidencia de Harris, Colombia enfrente un panorama más favorable para la cooperación en materia de drogas. Es probable que el compromiso del bando demócrata mantenga estable la alianza entre los dos, aunque el aumento de producción siga siendo un motivo de discordia. Por otro lado, es probable que una presidencia Trump implique un deterioro en la alianza con Estados Unidos. Es probable que Trump ponga condiciones sobre los recursos dirigidos a Colombia, particularmente sobre la producción de cocaína en el país. El bando republicano en la Cámara de Representantes de Estados Unidos ya tiene planes para recortar la ayuda extranjera a Colombia, una medida que Trump probablemente apoyaría ampliamente. No es solo esto, sino que el aumento progresivo de los cultivos de coca en Colombia fundamentará la creencia de Trump de que Estados Unidos debe desertificar a Colombia como aliado en la lucha contra el narcotráfico y probablemente utilizará su presidencia para impulsar esta idea, algo que ya hizo durante su primer periodo cuando amenazó con desertificar a Colombia durante el gobierno de Iván Duque. Sin embargo, en ambos casos es poco probable que Petro desista de su abordaje inicial. La postura del presidente Petro frente a las drogas está fuertemente arraigada a su imagen ideológica y política, y alejarse de ella lo perjudicaría en sectores políticos que lo han apoyado previamente. Con las elecciones de 2026 acercándose, es poco probable que se desprenda de una de sus promesas insignia de campaña. Por lo pronto, el gobierno Petro redoblará sus esfuerzos en interdicción a pesar de sus limitados efectos en contener el crecimiento de hectáreas cultivadas. Daremos oxígeno al campesinado que cultiva la hoja de coca y asfixiaremos a quienes se lucran traficando la cocaína. Y hasta aquí este episodio de podcast. Muchas gracias por escucharnos. Síguenos en Spotify y YouTube para no perderte ninguno de nuestros episodios. Este episodio contó con la participación de María Alejandra Ibarra y Catalina Bobadilla en la investigación y creación del guión. Arte y edición sonora por Angélica Castillo.